Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Velázquez, soy médico y escritor. Este es el segundo libro que presento. El primer libro se llamaba Amelia y otros cuentos y este otro libro se llama Fuga de ideas. Es un libro de cuentos fantásticos en el cual pretendemos hacer una serie de relatos en los que se vean, en los que haya algo de fantasía y poner a soñar a los lectores. Son cuentos que han sido apareciendo desde hace varios años, algunos más recientes, unos más antiguos, y son una serie de cuentos cortos donde lo primero es impactar al lector, es decir, vamos a jugar con la imaginación, vamos a pensar qué pasaría si alguien sueña, siente que los pensamientos están con otra voz diferente a la que normalmente usa, o qué pasaría si alguien pudiera inventar el agua en polvo, qué ocurriría si uno lo llamaran del futuro y resulta que es uno que se está advirtiendo no haga esto o haga esto otro. Son cuentos de ficción para poner a soñar. Mi historia viene desde hace mucho tiempo. Yo escribo casi que desde que aprendí a leer y a escribir. Son historias que han ido muchas veces acompañándome durante mucho tiempo y que hasta llega un momento en que tienen que salir. Muchas historias venía pensándolas de varios años atrás y otras que se ocurren simplemente por el chiste de alguien o por el comentario de alguien, y eso sirve para sacar una historia. En primer lugar, los médicos, hay muchos escritores médicos. Están Chekhov, está Arthur Conan Doyle, Federico Schiller, muchos médicos escriben. Y es tal vez porque tenemos contacto con todas las posturas humanas, toda la condición humana la ve un médico. Desde la muerte, de la vida, el miedo, el terror, el odio, todo eso lo vivimos los médicos. Estamos acostumbrados a atender personas que están en todo tipo de situaciones, todas las historias más inverosímiles. Yo digo que hay algunas profesiones que tenemos una fuente inagotable de información para escribir y para pensar y para ficcionar. Los sacerdotes les cuentan de todo, los abogados también reciben todo tipo de información, los psicólogos son profesiones que se basan en el conversar, en hablar con la gente. A diferencia de otras profesiones que simplemente tienen contacto por razones netamente académicas, nosotros tenemos la fortuna de poder escuchar vidas que se desarrollan en las personas, momentos, sentimientos y todo tipo de información. Por un lado está eso. Por el otro es la medicina lo forma uno en el área de aprender a tomar esas historias y escribirlas. Nos forman para hacer historias clínicas, y así como escribimos historias clínicas, también escribimos historias de cosas que se ocurren en otros ámbitos diferentes a la medicina, que tienen que ver con la literatura. A mí me gusta mucho la literatura del siglo XIX, precisamente porque es una literatura, en primer lugar, la importancia de la palabra. Una palabra precisa, no es la palabra que se me sale en primera opción, sino que escuchan muy bien. Eran personas que se dedicaban a hablar, no tenían nada más para hacer. La palabra es la forma de comunicación, no había cine, no había televisión, las ilustraciones, apenas estaba apareciendo la fotografía en forma, entonces la palabra era lo más importante para yo comunicarme. Para comunicar una idea tenía que ser a través de la palabra y tenía que ser muy preciso. En el siglo XIX, la literatura del siglo XIX es muy bonita por eso y porque se estaba descubriendo el mundo. Entonces estaba apareciendo la ciencia, el siglo XIX, el siglo de las ciencias, estaba apareciendo la ciencia, la física, la astronomía, la matemática, química, la ciencia humana, la anatomía, toda esta información que se tenía del mundo. Y la literatura del siglo XIX tiene esa ventaja, y es que se muestra al mundo con la posibilidad de mostrar todo lo que tiene de potencialidad. Es decir,
Julio Verne mostraba un mundo mágico de cómo se podía llegar a la luna, cómo se podía andar por debajo del mar en un submarino, el poder de las armas, cómo era posible llegar a una isla completamente desamparado y construir de ahí con los conocimientos que se tenían sobre ciencia, construir de todo, construir pólvora, construir casas, construir telégrafos. El siglo XIX nos permite la magia de la muerte y la vida. Tenemos a Edgar Allan Poe y nos habló sobre la muerte, sobre la posibilidad de los fantasmas, el mesmerismo. Entonces es mis grandes maestros prácticamente son del siglo XIX y principios del siglo XX, porque es una literatura que te llega, que te envuelve, que te muestra, que era una literatura hecha para personas que no tenían televisión, que no tenían internet, que si necesitas mostrar algo, lo tenés que saber contar como vos lo ves, para que el otro cerebro lo pueda entender como vos lo viste. Yo soy poco amante de la literatura de Medellín. En primer lugar, porque la mayoría de los escritores de Medellín solamente hablan de violencia y del entorno en el que estamos. Me gusta soñar con cosas de afuera. Entonces, de la literatura del siglo XX y siglo XXI, me gusta mucho lo que es escritores como Jostein Gaarder, Hermann Hesse, que fue a principios del siglo XX.